La investigación del Congreso a la Junta Nacional de Justicia continúa dividiendo a la clase política. Desde la bancada de Renovación Popular, catalogan como una intromisión que la ONU se pronuncia a favor de la Junta Nacional de Justicia. Si la ONU se va a comenzar a irrogar esta facultad que no tiene, entonces creo que estamos haciendo muy malas cosas. Yo creo que el Estado tiene que saber defender su soberanía estatal. Es evidente que este funcionario de rango medio que está aquí representando la ONU en el Perú es un funcionario de nacionalidad chilena, un militante de izquierdas. Entonces, obviamente estamos ante la evidencia de un sesgo. Y desde Fuerza Popular, en la voz del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, han pedido la cabeza de Igor Garafulik, coordinador de la ONU en Perú. Exhortamos a la Cancillería a que actúe de inmediato para expulsar de nuestro territorio al coordinador residente de la ONU, Igor Garafulik, por entrometerse en una decisión interna y soberana de nuestro país. Solicitud que el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, lo tomó por encargo. Y la única forma, a la luz de un pronunciamiento que ha impactado en el derecho interno peruano, es que el señor coordinador residente abandone el país, como corresponde, porque está descalificado por un pronunciamiento que no se parece en nada a los que ha sido siempre la práctica de las Naciones Unidas. En 1945, 50 países, entre ellos el Perú, firmaron una importante carta para fundar la ONU. Esto con el fin de fomentar la integración y el desarrollo de todas las naciones del mundo. Sin embargo, con el pasar de los años, esta organización internacional ha sido duramente cuestionada por tener un supuesto sesgo político en sus decisiones. Para el canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey, el pronunciamiento de la ONU sí podría considerarse una injerencia, pues ha impactado en el derecho interno peruano. Hablar de la importancia del principio de no intervención, que en verdad se ha tirado por los suelos precisamente por la prevalencia en estos últimos tiempos del sesgo ideológico que jamás debe estar inserto en el sistema jurídico internacional. ¿Y esto es lo que está ocurriendo ahora? Por supuesto que sí. Entonces estamos viendo una especie de padrinazgo internacional que les está funcionando a ese sector político y que actúa en desmedro de nuestra soberanía estatal. El congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante le pide a la presidenta Dina Boluarte que este 17 de septiembre, cuando acuda a la Asamblea General de la ONU, advierta que este organismo internacional debe respetar la soberanía del Perú. Así que yo sugeriría en todo caso a la presidenta Boluarte que cuando le toque estar frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, por lo cual ha obtenido el permiso correspondiente del Congreso de la República, manifieste también su incomodidad y el rechazo del Estado peruano a este tipo de actos injerencistas. A esta crítica contra la ONU se suma el pedido de Muñante y otros congresistas para que el Perú deje de aportar económicamente al sistema interamericano de derechos humanos por las últimas decisiones que habrían afectado al Estado peruano. Bueno, la propia Asamblea General ha aprobado una resolución donde el Perú tendría que abonar más de $1 millón al sistema interamericano. Justamente hace poquito hemos visto cómo el sistema interamericano ha admitido la demanda de un terrorista como Pola Campos, ¿no? Eso evidentemente tiene que tener una repercusión. El Estado peruano tiene que poner un estate quieto. En medio de esta guerra sin cuartel, el analista político Jaime de Altaus, si bien considera que la investigación del Congreso a la Junta Nacional de Justicia es constitucional y debe darse dentro del debido proceso, el también periodista advierte que este debate público polariza a dos sectores políticos que desde la disolución del Congreso en manos del expresidente Martín Vizcarra pugnan por el control de las instituciones del Estado. Se ha convertido un poco en la lucha entre caviares y anticaviares y que efectivamente está destruyendo, esta polarización no es buena, ¿no? De alguna manera reflejan la lucha por el control del sistema judicial, ¿no? Porque evidentemente la intención del sector llamado caviar
de destituir a Patricia Benavides apunta a recuperar un territorio institucional que es el del Ministerio Público. Ahora, esta investigación del Congreso tiene que darse para que sea legítima, para que sea creíble, dentro del debido proceso. Althaus indica que este enfrentamiento distrae la atención de los principales problemas del país, como la economía y la inseguridad ciudadana, y señala que esto podría llevarnos a cometer excesos que afecten a la democracia. Hemos tenido muchos excesos. Por ejemplo, la disolución del Congreso por parte de Vizcarra fue un exceso terrible. O las prisiones preventivas a Keiko Fujimori, a Ollanta Humala, a Nadine Heredia, por motivos de donación de campaña que no eran delito. Eso también era un abuso. Entonces hay mucha destrucción acá, ¿no? Entonces hay que parar esta destrucción. Los grandes problemas nacionales son otros, pues, ¿no? Es el problema económico. Tenemos que salir de esta depresión, de este empobrecimiento sostenido en el que estamos. Un escenario de conflicto internacional que genera gran expectativa respecto a lo que anuncie la presidenta Dina Boluarte este 7 de septiembre, cuando asista a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en Estados Unidos.